Amigos, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos a un episodio más de 271 Podcast. Mi nombre es Luis Ki. Y mi nombre es René y el día de hoy, como siempre, es un gusto saludarles y recordarles que no se olviden de activar las notificaciones de este bello y hermoso canal, además de suscribirse para que así les lleguen todas las notificaciones cada vez que nosotros subimos episodio nuevo o transmisión en vivo. También vayan directamente a Spotify, ayúdennos calificándonos con 5 estrellas y dejando un comentario para que el algoritmo pueda recomendar más nuestro contenido. No se olviden también de seguirnos en nuestras redes sociales, que estamos Facebook e Instagram como 271 Podcast y TikTok como 271.podcast. De igual forma les recuerdo que en Facebook el comentario fijado al principio es el enlace que los va a llevar a nuestro canal de difusión en WhatsApp para que así estén enterados de todo lo que hacemos y convivan con nosotros en tiempo real y se enteren de todo lo que ocurre detrás de cámaras. Y bueno, les tengo una noticia especial el día de hoy. Las evidencias que se van a presentar en este episodio son demasiado fuertes porque son muy gráficas y en esta plataforma no nos permiten subirlas. Entonces, si tú quieres llegar a ver las evidencias, las vamos a pasar precisamente en el grupo de WhatsApp totalmente sin censura. Y entonces, amigos, sin más dilación, Luisito, buenas noches. Buenas noches, René, ¿cómo estás? Yo muy bien, mi Luisito, ¿qué me cuentas? ¿Cómo ha habido? Pues todo aquí muy emocionado con el tema de hoy. ¿Verdad que sí? O sea, es un tema que yo creo que a muchos les va a remover historias y anécdotas, y muchos otros también muy probablemente no van a estar de acuerdo, ¿no? A muchos les va a causar risa porque realmente cuando salió este tema principalmente, se dijo mucho acerca de él. Ujú. Entre todo esto que se dijo, fíjate que justamente en el año de 1994, en un pueblito del estado de Jalisco, había un ganadero. Entonces el ganadero pues se quedaba a dormir en una casita de madera cuidando el ganado y se iba turnando con sus demás familiares. Era como su empresa familiar. Y una de las noches en las que le tocó a él, empezó a escuchar el ruido de muchos animales, pero los animales estaban sufriendo. Enseguida se paró de la cama, agarró la escopeta que la tenía colgada en la pared, la cargó y salió para ver qué era. Cuando él iba camino al corral en donde estaban estos animales, pues él iba pensando en que se iba a encontrar a un coyote. Pero resulta que justo cuando llega a la entrada del corral, ve a 3 becerros pequeños y los ve tirados en el piso prácticamente y que ya no tenían vida. Él prende su linterna y empieza a enfocar, a alumbrar más bien hacia todos lados, y justo en la esquina del lado izquierdo ve algo que lo dejó totalmente pasmado. Vio a un ser, pero este ser era fuera de todo lo que él conocía. Jamás había escuchado una descripción similar. Era un ser como de 1 metro, encorvado, tenía cierto pelaje gris, pero también tenía como mucha piel libre, de color entre gris y verdosa, y estaba como que la parte de la columna muy pegada a la piel, y eso hacía que se viera como si tuviera espinas en toda la parte de atrás. Tenía los ojos rojos y con sus 2 manos que tenían garras estaba sosteniendo a un becerro que le quedaba justo a la altura y estaba comiendo algo de su cuello. Solamente pudo ver los ojos rojos, no le pudo ver la boca porque se la tapaba el becerro, y pues él, dentro de todo el miedo que tenía, lo que hizo fue agarrar la escopeta y en vez de tirarle, disparó al aire. Cuando dispara al aire, este ser suelta al becerro y se va corriendo. O lo que él dice que pudiera ser corriendo porque no encuentra otra forma de poder explicar. Este ser era como que entre daba brincos y a la vez caminaba muy rápido. Se fue y se perdió en la oscuridad. En ese momento él se llenó de pánico y salió corriendo hacia la casa en donde estaba durmiendo, se encerró con llave y pues ahí pasó el tiempo hasta que llegó el amanecer. Cuando llega el amanecer, va con mucho cuidado a los corrales y empieza a revisar a estos animales que habían perdido la vida, que ya no eran 3, eran 4, los 3 primeros y el otro que vio cuando el otro animal lo estaba atacando. La particularidad de estos desvivimientos era que había 2 orificios muy profundos, metieron un palito y medía casi 8 centímetros cada orificio, 2 en el cuello de cada animal. Pero había algo mucho más extraño, que
estos animales, cuando los fueron a revisar, no tenían ni una sola gota de sangre. Y hay algo todavía más extraño, que alrededor del animal tampoco había ni una sola gota de sangre. Entonces se intuye que este ser que mordió a estos animalitos succionó toda la sangre para alimentarse. Después llamó a sus vecinos. Sus vecinos fueron a ver, o sea, checar el chisme. Y los vecinos dijeron que sí, efectivamente habían escuchado todo el ruido que se había armado la noche anterior, pero que la verdad es que no vieron nada. Pero ya había rumores en los pueblos de la Redonda sobre cierto ser que en ese año se hizo muy famoso y que mucha gente aquí en el país de nosotros, que es México, lo tomó como una cortina de humo para ocultar cosas del gobierno. Te estoy hablando de nada más y nada menos que el famosísimo chupacabras. ¿Cómo ves? Pues fíjate, Luisito, que puede ser, sí, una cortina de humo, pero coincidentemente, después de muchos años, las investigaciones revelan que probablemente el origen de esa cortina de humo no nació en México. ¿Estás de acuerdo? Según las investigaciones, el origen de ese animal, los primeros reportes no fueron en México. Entonces podríamos descartar un poco la idea de que a lo mejor lo inventaron aquí, como otros personajes revolucionarios que sí se han inventado aquí. Y este podría tener muy probablemente un origen que a nosotros nos llama la atención, Luisito. Fíjate que, según reportes, uno de los primeros países en donde se empezó a hablar sobre este ser fue en Puerto Rico, y que de ahí vino migrando hasta llegar a México. Y hay un sinfín de teorías alrededor de este ser mitológico, porque ahora ya es como parte de una leyenda, ¿no? Y una de esas teorías que a mí no se me hace muy, muy loca es que el gobierno mexicano, para crear caos en esa época por todo lo que iba a venir, pues decidió comprar un experimento de este tipo, porque se habla que este ser era un experimento, una mutación, al país vecino. Ah, caray. Esa es una de las teorías que también llegué a leer y escuchar. Y yo recuerdo mucho que en ese entonces yo tenía 10 años, y sí, o sea, mi mamá me decía, ya no salgas porque ya va a anochecer y se va a aparecer el chupacabras, porque todos los días en el noticiero 24 horas con Jacobo Zabludovsky era como ahorita que tuvimos esta enfermedad que nos encerró a todos. Así era, todos los días era hablar sobre el caso del chupacabras. Entonces fue histeria colectiva, fue realidad. No sé si lo lleguemos a saber algún día. ¿Quién sabe, Luisito? Porque al menos así, dentro de mis propias teorías bien locas, está en que algún maestro de la hechicería, de los que conocemos como nahuales, pudo haber tenido un episodio de frenesí y se pudo también poner ahí bien crazy y hacer todo su relajo, ¿no? Pero bueno, estamos especulando mucho y yo creo que es el momento de darle paso a una persona que nos acompaña en esta noche. Y la relevancia de su opinión y su comentario es que él se dio el tiempo en su momento de hacer sus propias investigaciones. Es uno de esos curiosos como tú y yo. A lo mejor a nosotros nos gusta el mundo paranormal, a ti de un tipo, a mí de otro, pero a este señor también le llama la atención otro tipo de cosas paranormales. Es que a él le gusta jugar con fuego. Entonces, amigos, hoy en esta noche les presentamos al arquitecto Agustín. Hola. Agustín, Hola. buenas noches, bienvenido. Hola Luis, buenas noches, René, buenas noches. Bienvenido. Gusto a tu auditorio. Bueno, y fíjate que para no irnos ya tan lejos y como nos comentaste que no tienes redes sociales, pues quisiera pasar directamente a tu opinión sobre la historia que yo te acabo de contar. Correcto. Bueno, más que nada mi afición, bien lo dicen ustedes, desde muy chavito creció y me queda claro que mi pasión es el misterio, sin tocar las profundidades y las vertientes que hay, tantísimas vertientes. Este fenómeno del chupacabras efectivamente nació en el 94 y en el mismo año, 3 meses de diferencia, me di a la tarea de saber qué era lo que estaba sucediendo.
escuché muchísimas versiones, entre esas la que comentaste, Luis, de los colmillos, y decía yo, ¿por qué existe un animal que bebe sangre y Ujú. vive y todo esto? Y yo buscando en todo mi acervo y preguntando a la gente experta, pues no existe ahorita un animal terrestre que se alimente de sangre actual, y solamente en las fábulas o en los cuentos de terror como Drácula, ¿no? Pero bueno, Ni con esas características, ni ¿no? con esas características. Entonces lo que hice fue hacer un equipo y traté con las autoridades para que me notificaran los eventos que venían sucediendo constantemente, porque sucedían 2, 3 veces a la semana Ok. y me llamaba muchísimo la atención. Era un fenómeno, si fuera de humanos sería un o, si es de mujeres, femicidio, y aquí sería borreguicidio, algo así. Eran esas plurales las que yo visité, perdón, arriba de 30, como un número promedio corto de 17, 18 animales para arriba. O sea, no había de 4 o 5, eran animales grandes, en número, Ajá. y me tocó visitarlos a todos en esa zona. ¿Cuál fue la zona que tú estudiaste? ¿De Ok. dónde a dónde abarcó? Bueno, inicié del municipio de Córdoba, Ujú. me pasé al municipio de Omialca, me llegué al municipio de Cuitlahua, porque iba yo recorriendo, tratando de seguir la ruta que yo venía estudiando, y toqué hasta casi La Tinaja, prácticamente. Oye, pero cuando dices que tú fuiste siguiendo el rastro, es Sí. porque tú ya creías en este Ah, no, por animal. supuesto, claro, no, y conformé un equipo de personas que no teníamos miedo, vamos a decirlo así, Ujú. y comenzamos a buscar. Iba yo trazando un plano y a través de la ayuda de las autoridades me iban diciendo, atacó en este lugar. Entonces yo iba haciendo como mi ruta, Ujú. cómo ibas, este animal hacia dónde va. En un inicio dije, va hacia la costa, porque iba hacia el Veracruz. Entonces dije, va a atacar en esta zona. Sacaba a tratar de, que ahorita les explico más, cómo actuaba este animal, Ujú. este bicho, le digo yo, ¿no? Y primero, antes que nada, de toda mi investigación, te puedo asegurar y comentar que no es chupacabras, porque ni chupa sangre, ni son cabras. Son borregos, prácticamente, gran parte, porque sí ha atacado a otros animales, pero gran parte de estos son los borregos. Bueno, pero chupacabra se le nombró en ese Sí, momento. claro, Fue como el nombre coloquial que se le es, puso a este ser. es correcto. Y yo creo que para la gente, para Sí, que la gente también no se sí, salga de esto, también. vamos a nombrarlo así. Es que Está bien. es más pegajoso en lugar No, de no. decir chupaborregos, Sí, se sí. escucha mejor chupacabra, ¿no? Sí, bueno, pero bueno, nosotros decíamos borregos, podría ser viejitas, ¿no? Pero sí, esto me queda claro. Sí, estoy de acuerdo. Es un mote que se le dio y que quedó muy claro en toda esa zona, porque no nomás es nacional, todo Latinoamérica. Es un fenómeno que lo estuve estudiando en Colombia, en Puerto Rico, en Honduras. Prácticamente es un fenómeno muy largo, muy chistoso, porque en todos mis estudios, parte norte de Texas, Ujú. más arriba no tengo datos, y hasta después de Colombia, hasta Venezuela, pudiera ser más abajo, tampoco tengo datos. Entonces prácticamente es un corredor Ujú. de Centroamérica y México, parte del norte de América, con México, ¿no? O sea, como que el frío no es lo suyo. Es correcto. Mira, nosotros cuando investigamos, nosotros veíamos cuál es la conducta de este animal. Ujú. Y te lo voy a describir para que también tu auditorio, que posteriormente vamos a ver imágenes, cómo atacaba el animal. Primero, en todas las conversaciones que yo escuchaba, todos decían que era un perro. Ujú. Y los perros, cuando atacan a los animales, pues atacan a varias partes del cuerpo de la víctima. Esa es una. La otra, hace mucho ruido, porque los perros atacan a uno y comienzan a atacar a uno. Y a mí me llama la atención que en un corral donde había 15 borregos, que es el número más bajo, 14, 13, un número más bajo, no hacía ruido. Es un animal que nunca hizo ruido. Teniendo las ventanas pegadas al corral, la gente se dio cuenta posteriormente por otros animales. Pero entonces el ruido era el de los animales, ¿no? Pero de otros. Porque ahora te puedo decir con muchísima seguridad.
y lo van a ver ustedes en las imágenes posteriores. El animal, la víctima, no estaba muerto. Cuando yo fui a estos lugares, te voy a poner el número de 37 borregos tirados, 35 estaban muertos. Perdón, 35 estaban vivos, 3 estaban muertos. Ok. Y tú dices, caray, ¿dónde están los animales muertos? Claro, estaban tirados con la cavidad de visceral y todo esto por fuera. A ver, entonces, ¿podrías describir muy bien la zona del cuerpo en donde Sí, este animal me queda iba? claro, sí, claro. Primero, la conducta de este animal era muy rara. Primero, el animal como que adormecía a su víctima. Ok. Y para que no se le escapara, le hacía un corte quirúrgico, le salía toda la masa, vísceras y todo el Los estómago, órganos. los órganos, el animalito no se movía, iba por otra, y no hacían ruido, y le hacía lo mismo, y los dejaba vivos. Entonces, todo esto te lo puedo de asegurar porque mis investigaciones, cuando me vi, yo no encontré animales muertos, yo no encontré, claro, ya con el momento de las horas, con una exposición de vísceras, el animal ya estaba expuesto a morirse, pero en ese momento no estaba muerto. Pregunta. Cuando tú llegaste y veías esta escena, digamos, del crimen, ¿es verdad Sí. lo que dice Luisito de que no había rastro de líquido vital en la zona? No, sí, claro, no, ¿Era limpio este animalito para hacer eso? efectivamente. Primero dejaba el lugar de los hechos limpio, el animal adormecido y quietecito. Iba por otro animal y quietecito. Y los dejaba vivos. Y Todos con esta incisión que tú dices. Ahora, pero déjame interrumpirte un poco porque si no vas a seguir y ya no se va a entender. Tú dijiste que era una incisión de grado quirúrgico. ¿A qué te refieres con esto? Quirúrgico, porque hacía los cortes exactamente curvos y te iba a decir con mucha claridad: anca trasera izquierda. Siempre eran del lado izquierdo. Siempre fue del lado izquierdo. Ok. Y lo van a ver en las imágenes. No atacaban el cuello. Yo nunca en mis investigaciones encontré víctimas con orificios. Siempre fue en la parte posterior, le decían cuartos, los cuartos traseros izquierdos. En el cuarto trasero izquierdo. Siempre fue. Y los que estaban vivos estaban con la exposición. Y aquellos que estaban muertos estaban ya fuera del lugar de los hechos y tenían una perforación, como que les hacían un lado todos los órganos. Ajá. Y ese bicho tenía la punta, tenía como un pico que se metía en este hoyo y agarraba un órgano, ¡pum!, se lo arrancaba y ahí se moría el animal. O sea Y que se lo comía. No le gustaba ningún otro órgano más que uno. es lo que te iba a preguntar. Solamente se alimentaba de un solo órgano. De un solo órgano de todo esto. ¿Qué órgano el era? riñón. Era el riñón. Y le gustaba esto al animal, porque nosotros decíamos, bueno, cuando hacían los levantamientos, el cuerpo policíaco, pues nomás decía el número de víctimas y todo lo que pasaba. Yo sí llevé un equipo para pedir permiso a los dueños, obviamente en el entendido que yo decía, su animalito se está muriendo, quiere que lo sacrifique para poder hacer el estudio. ¿Qué fue por qué se murió? ¿Por qué se murieron? Y realmente así fue. Me llevé un cadáver, por decir así, y me llevé uno ya vivito que en el trayecto se murió por obvias razones, pero encontramos que solamente le faltaba un órgano. Este bicho le gustaba un solo órgano. Y fíjense que en todas estas investigaciones escuché un comentario que me dijo un señor y que se me quedó grabado, y eso no lo sé decir, que nosotros hemos comido carne de borrego. Sí. Sí. No sé de dónde sacó ese comentario, pero el sabor de la carne de borrego más parecida es la del cuerpo humano. Y cuando me dijo eso, dije, no puede ser, porque este bicho, el día que pruebe cuerpo humano, va por nosotros. Y eso me llamó muchísimo la atención, porque yo andaba solo, sin armas, sin protegerme, tratando, obviamente, llevaba yo herramienta, equipo para
pues, meramente para levantar a los los borregos. borregos, pero nunca para confrontarnos de frente, nunca. Entonces, comencé a hacer mis investigaciones, hice entrevistas, y en varias entrevistas, la gran mayoría coincide que es un animal meramente de 4 patas, y gris claro, con el chipo muy largo, pero sumamente inteligente. No ataca en singular, viene en plural. Por lo regular, unos me comentaron de 2 a 3. Entonces es por eso el número de borregos sin vida que Correcto. llegaban a encontrar, o borregos con Es el co- es- corte. Es correcto. Lo más curioso es que junto al corral de borregos estaba una granja. Y las gallinas tuvieron que haber hecho un ruidero en el momento. No. Las gallinas hicieron el ruido ya lo último. Ya cuando el animal arrastraba a su víctima primera y la sacaba del corral y se la comía. Y llegaba por el otro. Bueno, se comía el órgano, sí, perdón. Se comía el órgano. Y venía por la otra víctima y la sacaba del corral. Imagínense la fuerza que tenía para cargar un borrego adulto, no sé qué peso tenga, para sacarla con el chip y llevarla. Y se la comía. Ahora te quiero decir algo. ¿No has visto este patrón de conducta que estoy platicando? Tiene un patrón de conducta muy claro. Corte, derecho, izquierdo, perdón, en la parte posterior cuadro. Pero hay otro patrón muy claro. Animal vivo. Okay. Y los animales hoy en día que comen animales vivos, tiburón, animal come vivo, cocodrilo, animal que come vivo, dragón de Comodoro, animales que comen vivo, y te puedo decir, todos son animales prehistóricos. Sí, entonces, por ejemplo, el tigre, el león, todos esos animales atacan a su presa y la asfixian. Y ya después Se la papean. Come vivo. Eso es cuando yo saco todo este patrón de ataque del animal. Es sumamente horroroso, ¿no? Porque te pones a pensar, ahora se me sale del cuadro porque hice una cuadrícula tratando de ver cuál es el animal que ataca con un patrón de conducta. Y ahora lo pongo a ustedes y a tu radio escucha a pensar. ¿Qué animal atacas de esa forma? La verdad, no conocido ninguno. Ninguno. Y te voy a decir en plural, de todas las entrevistas que hice, uno de ellos vio el ataque, saca su rifle y apunta a uno de los animales que estaban engaratusados ahí comiendo el órgano de la pieza, todos los animalitos tirados, y se le encasquilla. Y la vuelve a cargar y se le encasquilla. Yo creo que el animal lo presiente, saca el chipo de la víctima y lo voltea a ver, como bien dijiste, los ojos rojos, y saca el tiro, y por tercera vez no le saca el tiro. Y entonces se comienza a poner nervioso porque el animal venía hacia él, porque ya había notado el bicho que ya estaba en plan de defensa, ¿no? Entonces por fin logra cargar y da el tiro y sale. Cuando se da cuenta, ahí es donde se dio cuenta que sale corriendo, y detrás de él otros 2 saltan la cerca y mira cómo huyeron. Si tú ves un perro atacando, tiras una piedra, todos salen corriendo a un solo lugar, por lo regular. Estos, uno a la derecha, uno por otro lado y otro por otro lado. Ve otra conducta. Sí, porque si llegan en manada no escapan como manada, ¿no? Ve otra conducta. Y todo esto me llamó muchísimo la atención, ¿no? Realmente, ¿de qué se trata? En todas mis entrevistas que también hice, platicando, describían como una especie de pingüino por el chipo. Y otros describían que caminaba en 4 patas, pero de momento se paraba en 2, y que caminaba muy dificultosamente y dando pasos de pingüino de un lado para otro, pero de momento trataban de correr más y sacaban unas alas y comenzaban a emprender el vuelo. Fíjate que por la descripción que acabas de dar, mucha gente lo pudo haber confundido también con un oso hormiguero, sí, ¿no? Que también hay en esta región. En esta región hay bastantes y que son demasiado agresivos. Sí, y además, pero te quiero decir,
Sí, pero los osos hormigueros, su base alimenticia, su gusto no son los. Sí, 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 claro. Exacto. Pero hay otra cosa que me llamó también la atención, las garras. Yo medí a este bicho y tenía 1.10, 1.15 entre cada. De zancada. Y las fui midiendo porque fue las facilidades que tuve de las autoridades para poder hacer mis mediciones. Y el bicho tenía prácticamente tres pezuñas, voy a decir así, no sé cómo sea el término, y tenía la uña. Los gatos contraen las uñas y este animal no la contrae. Es un animal que tiene una garra muy grande, muy puntiaguda, que no contrae las garras. Entonces las marca, en las huellas que tengo, las marca. Y así va, y así camina. ¿Cuánto llegan a medir las garras o algo así? Bueno, era más largo que mi dedo. Se puede decir que serían como unos 8 centímetros. Son unas garras grandes. Sí, son grandes. Y te quiero decir, lo que más miedo me dio fue el comentario que me hizo el señor. Ahí es donde yo casi por lo regular no tengo miedo, no sé. Pero cuando me dijo, ni le quise preguntar, pero cuando me dijo que el sabor más parecido al borrego está en el cuerpo humano, lo primero que me vino a la mente, qué bueno que no ha probado este bicho carne humana. Que no hubieran sabido en ese momento. No, bueno, no sé qué. La verdad creo que nos vimos en una situación, porque hasta este momento, después de ¿cuántos años? ¿30? Sí. No sabía exactamente qué bicho atacó. Yo lo puse en los medios, en Texas particularmente, donde más grupo de cazadores había. Y al principio todos iban inclinados por un lince, un gato montés, casi todos. Pero los desbarataba el tamaño de la uña y que no contraía. Entonces dije, bueno, y también el chipo, por supuesto, ¿no? Yo les enseñaba, ok, pero el cocodrilo te agarra y te desbarata, pero también tiene un patrón de conducta para atacar. Hace el famoso círculo de la muerte, ¿no? Que y el tiburón, de una manera, agarra su presa y te desbarata también. Pero este no, este es más inteligente porque busca esa parte. Claro, seguramente que cuando comenzó a matar hasta que encontró esa parte del cuerpo que le gustó y ya fue exclusivamente para eso. Entonces, yo sí te puedo asegurar. Primero, que es un fenómeno real, no es invento de la política, es un fenómeno que sucedió, que no es también producto de un animal terrestre. Porque te dije que tiene un patrón de conducta y lo pongo a las pruebas para que la gente y todo el auditorio lo vea y vea los cortes precisos. Hacía el corte, levantaba su piel y se salía toda la cabeza. Entonces es algo interesante. En el cadáver se ve más claro el hoyo donde metía el chipo. Y bueno, realmente creo que ha habido muchas especulaciones. Estuve confrontado durante muchísimo tiempo con tantas especulaciones y me habían dicho una ocasión, como lo recuerdo, estaba lloviendo, 3 de la mañana, 20 de noviembre, me hablan, arquitecto, ya encontramos el chupacabras y lo tenemos preso. ¿Lo quiere ver? Y tú me ves. Le digo a mi esposa, ahorita vengo, chingos, me lavo la cara y me agarro mi camioneta. ¿Y cómo lo recuerdo? Como la primera película de Jurassic Park. Estaba lloviendo y yo con los parabrisas, ¿no? Ya iba yo a 20 de noviembre, llego a 20 de noviembre en la madrugada, no había nada, era un pueblo. 20 de noviembre aquí en Córdoba. Aquí en Córdoba, un pueblito a esa hora apagado. ¿Y dónde está? Pues nomás me dijeron que era 20 de noviembre y comencé a recorrer 20 de noviembre. ¿Y dónde está el bicho este? Y encuentro a lo lejos una multitud de gente y dije, ay, debe ser, cabrón. Y entonces me acerco y le digo, ¿qué pasó? ¿Es el chupacabras? Es el chupacabras. Llego con la camioneta y veo que está colgado el animal. Lo que hago es que con la camioneta le echo las altas para iluminarlo. Sin verlo, me bajo de la camioneta, saco mi cámara, voy preparando mi cámara con la vista agachada al piso porque estaba lloviendo para ver dónde voy pisando. Y la gente comienza a abrirse para que y llego a tomarle fotos al bicho, yo fascinado. Un perro. Ok. ¿Qué? Un perro. Un perro.
¿Y sabes qué pasó, Luis? Que realmente, por tantos comentarios que se había escuchado, habían dicho que era un lobo, un coyote, y lo habían confundido, pobre animalito. Y me sentí feo, me sentí mal, porque la gente, lamentablemente por ignorancia, hace ese tipo de actos. Sí, pues sí. Y yo iba fascinado por tener la evidencia por fin y total de cómo era este bicho, que no lo pude. Y lo soy honesto, ¿eh? Todo lo que platico prácticamente te lo doy con evidencia y te lo sostengo porque yo lo vi, yo lo viví, o yo he vivido todos estos casos y con entrevistas y todo, y realmente esto sucedió. Y fíjate que este es un tema, como dice Luisito, que fue muy controversial en su momento y ahorita para muchos puede ser incluso hasta de risa o burla, ¿estás de acuerdo? Pero fíjate que lo padre e interesante de escuchar tu versión de los hechos es que al menos a mí me confirma algo. Estamos hablando de un ser que come riñones, de víctimas vivas y que al parecer las duerme o las hipnotiza. Es correcto. Tiene como que toda la pinta de un vampiro. Pero un vampiro de esos que se alimentan de lo que expulsan las glándulas adrenérgicas. Muy probablemente tenga relación con estos seres interdimensionales que se les relaciona con sacrificios precisamente de líquido vital. De personas pequeñas. A través de la oxidación de la sangre, a través de la... Sí. De la adrenalina. Sí, esas cosas que no queremos explicar. Pero me hace mucho más sentido y ruido pensar una teoría que nuestro hermanito Axel en algún momento nos había dicho que eran como los perros o los sabuesos de ciertos seres alienígenas relacionados con las ofrendas. Hombre, y realmente esos temas que se ponen más apasionantes y más allá me motivan para seguir. Lamentablemente se paró este suceso, porque si hubiera seguido, créeme que estaría yo investigando. Pudo haber parado de cierta forma, pero ¿qué no te dice que a lo mejor fue más aislado y lo seguimos viendo nosotros, carnal, como los casos de los nahuales? Porque ahorita que estás sacando a colación el tema este de los brazos membranosos, precisamente hemos tenido, bueno, Lupita nos trajo su historia, pero a partir de ahí un montón de confirmaciones de personas de aquí de la zona, en Córdoba, que ven lo que parece ser una gárgola, que tiene como que unas membranas colgando y coincide con el tamaño y en los lugares que normalmente se habitúa, que es esta zona. Estamos en una zona montañosa. Para todos aquellos, nosotros vivimos en una zona montañosa a 1 hora del puerto, entonces aquí prácticamente tenemos un ecosistema en donde cualquier bicho se puede perder y refundir en las montañas. ¿Estás de acuerdo? Estoy de acuerdo. Córdoba, el lugar de las grandes montañas. Entonces hablas de un ser inteligente que no te dice que a lo mejor una de dos, o es una mascota inteligente de unos seres extraterrestres, correcto, o es uno de estos nahuales que de repente encontró esa forma de sustituir a lo mejor una maldición de alimentación básica. Está bien tu comentario. Te quiero platicar que en una de tantas entrevistas que hice con Jaime Maussan, sin duda coincidimos que era un animal o un bicho extraterrestre o algo ahí perdido. Ok. Porque realmente en los animales terrestres, en la conclusión que yo terminaba, que no es un patrón de un animal de acá. Por otro lado, de los nahuales, que bueno, ese es otro tema y que me apasiona y que también no sé que se roban animales, sé que se llevan animales y todo, pero no que atacaban de esta forma. Sin embargo, sí me inclino más por la versión de que sean extraterrestres porque dejaron de aparecer. Y estoy convencido, lo seguí primero por rutas, por ciclos lunares, pensando en todo, ¿no? Porque creo que tienes que hacerlo así, de esa forma. Sí, claro. Por las zonas climáticas, por supuesto. Y bueno, y saqué mi mapa así, decía, ¿por qué nada más en estas zonas, no? A lo mejor, como ustedes bien dicen, que a lo mejor ha faltado más información.
por medios de internet me he enterado de algunos sucesos muy aislados en Europa, en Asia, pero muy aislados. No más acá en América, en todo lo que es Latinoamérica, es donde más he escuchado estos comentarios. Oye, pero ¿cómo fue avanzando tu investigación hasta llegar al punto de decir ya aquí lo dejo de investigar? Bueno, yo dejé de investigar porque dejó de haber más hechos. Prácticamente tenía yo cada hecho, iba yo, y de momento no aparecieron, dejaron de aparecer, y yo hablé con las amistades. Yo supuse que ya iba avanzando demasiado lejos, en el cual mis autoridades ya no tenían injerencia en esas zonas, pero yo seguí el camino, dije prácticamente va para la costa, y dejó de haber. Y sobre todo en la Tinaja hay mucho ganado, en muchas zonas, y yo decía, aquí pues se va a saciar de todo, porque aquí es un manjar, ¿no? Prácticamente sí hubo, pero ¡pum!, desapareció. Y dejé de hacerlo. Conjugué todo lo que había, miles de fotos, miles de entrevistas, prácticamente. Entonces traté de hacer como resumirlo, porque la había aprendido que por eso te lo resumí como es el patrón. Realmente, ¿para qué presentarte tantas y tantas fotos del anca posterior izquierdo? No, ya con una foto sabes que hay, y porque la incisión exactamente perfecta. Pero ustedes van a ver en las fotos gran parte animales vivos, y solamente una foto que es un animal cadáver, pero todos vivos, y eso no aparece en los medios. Oye, Agustín, me imagino que dejaron de reportar apariciones o eventos con el chupacabras. Sí. Pero me imagino también que tu pasión por el mundo paranormal no terminó. Quiero pensar que en algún momento, no lo sé, también investigaste nahuales. Sí. ¿Qué opinión te merecen estos seres, estas criaturas? Y, por ejemplo, si en algún momento también dedicaste tu tiempo para dar una investigación así de detallada, ¿qué patrones o qué diferencias encontrarías respecto a este animal? Como para decir, son temas completamente distintos. Te platico, René. Mi sueño era vi una película que se llama Entrevista con el vampiro. Ok. Hace muchos años. Y quise hacer un tema, entrevista con un nahual. Oh. Y hablé con 2 personas que no me dieron la oportunidad de hacerlo. Yo las sabía quiénes eran, porque las seguí, las encontré, ¿no? O sea, tú encuentras el cabo y la vas siguiendo y te dices, esta persona. Sí. Y me presenté. Y me dijo, sí, pero no puedo hacerte la entrevista. Y eso era mi sueño, de hacer meramente lo que yo hacía, y mis investigaciones eran para mí, no para hacerlo a los medios, porque no tengo canales, no tengo nada, pero era meramente para enriquecerme yo, Sí, ¿no? claro. Y el de los nahuales, te puedo decir, hubo una parte en la zona La Pochota, y ahí aparecía uno, que hasta me enseñaron cómo tirarlos. Si tú traes un gorro, una prenda, un sombrero, y ves el animal volar o ves el animal caminar, tú sacas la prenda, la tiras, y con un cuchillo la clavas, Lo estacas. la estacas en el suelo, y se para o se cae. Y te piden de favor que la destrabes para que se puedan ir. Me tocó ver uno herido, y yo me comprometí, porque soy de promesa, de no dar nada, pero él sí me dio a entender que era víctima, que así nació, y que para mucho tiempo se le había hecho difícil, porque no era controlable. Lo entendí que no era controlable. O sea que era, por decirlo así, a vagos rasgos, que era como por decirlo así, el temperamento del hombre lobo, ¿no? Exacto. Que ya cuando se convierte no lo puede controlar. Así es. En el caso del hombre lobo salió la luna llena y todo, y bueno, se volvía. En este caso, ellos me daban a entender que de momento comenzaron a sentir los efectos, y se volvía. Pero que sabían que otros sí sabían controlarse y sabían hacerlo en los momentos propicios. Por en una cruceta, entendí, una cruceta donde se interceptan 2 caminos. Viene un camino para acá y otro, y en el centro de la cruceta hacían su rito,
Esos me lo comentaban y bueno, lo hacían. Ujú. Una viejita, Sí. no digo nombres, por lo regular robaba gallinas, se iba y se robaba gallinas y todo, y todo, pues ya tenía su granjita ahí más grande, ¿no? Sí. No hacían maldad grande como para matar, no mataban personas, Ujú. pero sin embargo hacían fechorías como de hurtos, pero no más allá de los que yo supe y pude platicar con ellos. Y pero bueno, si ustedes en la historia de los nahuales, lo que nos atrae o nos pone nerviosos es la transfiguración. Ujú. Sí. Y uno llega a pensar más allá de que puede ser muy malo, podemos llegar a ser víctimas de algo. No pasaba de eso de los que yo entrevisté. Sí. Era meramente como actos de hurto. Ahora, yo te quiero hacer una pregunta. ¿Cómo son? Normales. No, sí, pero cuando se transforman, porque dices Pues, que viste uno sí, transformado. no, bueno, sí, por lo regular me tocó ver dos, supuestamente de tres. Perro, guajolote o ave, que es ma- y cochino, de los que yo sé. Ujú. Y me tocó ver el de ave, chistoso porque iba volando, el de ave, que se paró y bueno, y el de cochino. Pero el de perro también es el muy común. Ujú. Debe haber más animales. Es un tema tan largo que la transfiguración, quienes nos gustan estos temas, son temas que rebasan el tema de los nahuales Ujú. Sí, sí, y sí. todo. Ha habido casos de humanos que hacen transfiguraciones y este es uno de ellos, sin embargo, de menor rango y sale involuntario. Ok. Salen con herencias, nacen con ese don de la transfiguración. ¿Por qué En- es eso? Una transfiguración. Entonces, alguien como nosotros no puede llegar a convertirse en nahual. No, debes Tiene que ser a fuerza por linaje. exactamente, afirma, es lo que me dijeron ellos y traen por linaje. Bueno, Perdón, de unos ancestros inclusive hasta 3, 4 generaciones, que ahí es donde descubren, pero si el tatarabuelo era así, y entonces lo heredan. ok. Bueno, ya hablando de nahuales, ya nos salimos un montón del Sí, del tema tema. del chupacabras. Ahora yo te quiero preguntar, para ya poder continuar con algún otro tema, porque tienes un montón de cosas que contar. Ya para concluir entonces lo del chupacabras, o sea, ahora sí de tu investigación, ¿cuáles fueron todas las conclusiones en donde dijiste, caso cerrado, hasta aquí llegué, estas son mis conclusiones? Sí, qué bueno que lo comentas, prácticamente lo comenté en varias formas. Animal inteligente, sumamente inteligente, animal muy silencioso que hipnotiza, adormece, Ujú. que es la palabra más que hipnotizar, yo creo que te adormece, porque tengo imágenes donde la saliva del bicho la dejaba regada en una de las, cuando estaba iniciando el ataque, Ujú. y le pones la luz y tiene un grado reflectivo, Ujú. la saliva, Ujú. el patrón de conducta de cómo atacaba este animal y sobre todo cómo se escapaban, ¿no? Cómo saltaban y cómo se iban y cómo huían. Y en manada, ¿no? Y en manada. Conclusión que es un animal fuera de tiempo, porque así eran los prehistóricos. Está fuera de tiempo Ujú. y sin duda que no es un animal terrestre. Bueno, últimas dos preguntas para Sí. acabar ya bueno, mi participación para preguntarte del chupacabras, que son las dudas que yo tengo. Primera, ¿tienes alguna teoría sobre el origen? No, no. Yo estoy casi pensando, alguna vez lo platiqué en grupo, que este animal lo pudo haber venido en una nave, en una expedición, y que haya sido escapado, y que se les fugó y se les escapó, sin duda. Y ahora, de todas las teorías que se escuchan acerca de esto, como la que yo escuché que te comenté hace rato, de que pudo haber sido un experimento también genético, ¿cuál es la teoría que más te acierta a ti? La que tú dices, yo creo fielmente en que va más por acá. Yo creo que definitivamente, y me hiciste recordar con tu comentario y te platico, la de que es un bicho extraterrestre, no es terrestre, es fuera de lo normal. Ahora tocas el tema de experimentación. Una ocasión, en tantas cosas que me gustan, voy a Yanga y quería ver los paredones.
paredones son aquellos lugares donde hubo vestigios hispánicos post, postcortesianos, o sea, cuando ya fue después la conquista. Sí. Yanga, hemos escuchado donde está Palmillas, Ujú. son las primeras asentamientos. Enfrente, mero enfrente, pasando la carretera, hay asentamientos hispánicos. Tengo planos y me dediqué también a esta otra investigación, pero me metí por Palmillas y ahí antes no estaba la autopista. Imagínate hasta dónde llegaba a caminar, desde la carretera federal hasta donde está ahorita la autopista. Y ahí voy caminando y entonces paso lo que es la zona de Palmillas y hay un río y hay un puente colgante. Y ahí voy meciendo en el puente colgante solo. Digo, creo que estas aficiones somos muy extraños, somos muy raros. Y ahí voy caminando, pasando el puente colgante y llego y cruzo el primer río y al camino me dice un señor, ¿a dónde va, señor? Pues voy a buscar los paredones, ya me habían dicho la descripción de los paredones. Tenga cuidado por la mujer lobo. Y me le quedo mirando, ¿cómo? ¿Cómo la mujer lobo? Tenga usted cuidado. Yo, pues todo esto, ahí voy caminando. Solo te voy a interrumpir para Sí. hacerte una pregunta. Esto fue en los 80s, ¿verdad? Sí, claro. Perfecto. Ya, ahorita te cuento. Espera. Y ahí voy caminando y llego a un segundo río con un puente español en B. Es que antes los puentes eran así, no eran rectos, porque eran de piedra. Y llegué a unos paredones. Y lo primero que encuentro es el vestigio de lo que era la iglesia, la capilla. Y voy sobre la capilla y iba yo solo y quiero sacar piedras. Y entonces comencé a sacar de la tierra vestigios de ollitas, de platos, más que nada de porcelana, porque era un vestigio postcortesiano, ¿no? Prácticamente ya en la colonia. Pero era mucha labor para mí. Y ahí me regresé a Córdoba y le digo a un amigo, oye, échamela, porque tengo que medir. Llevaba siempre mi metro, o sea, yo hice levantamientos, no era mi pasión. Y llevé una pala y todo, y digo, vamos a buscar a ver si encontramos algo. Y ahí vamos. Y entonces, no sé cómo se me ocurre, y le voy diciendo en el camino, oye, ¿tú crees que la vez pasada me encontré un señor y me dijo que tuviera cuidado con la mujer lobo? Y él más o menos, pero mi cuate era bueno para los golpes, era el peleonero del barrio y todo esto. Y dije, no, que va a tener miedo. Entonces, ahí vamos, ¿no? Y yo creo que ya no le comenté más. Y entonces le digo, vamos a medir de acá. Y comenzamos a medir la iglesia. Y le digo, aquí está el altar. Y por lo regular, debajo del altar, pues ponían el cáliz de oro y todo. Y comenzamos a sacar. Y llevé un pico. Y entonces de momento escuché un gruñido. Lo escuchamos, pero yo no le hice caso. Y me dice, Agustín, ¿qué? ¿No escuchaste? Yo lo había escuchado, pero no escuché. Y se queda callado. Y él, nos quedamos callados parando orejas. Le digo, no tengas miedo, no fue nada acá. Vamos. Bueno, y siguiendo excavando, buscando el tesoro. Y de momento el gruñido, ya más fuerte, lo escuché. O sea, haz de cuenta que lo escuchamos al norte, iba hacia el poniente. Y lo escuchamos de nuevo. Y dice, ¿ya estás escuchando? Le dije, sí, me pareció escuchar como un gruñido. Ya no tuve posibilidades de mentirle, ¿no? Y se quedó él callado. Le digo, vente. Y yo me pongo a trabajar para no hacerle caso. Y él seguía parando orejas así como perrito. Y vio que ya no escuchaba. Y entonces siguió conmigo. Y vuelve a escuchar por atrás de nosotros. Y dice, la mujer lobo. ¿Y qué crees que hizo? Me avienta todo y sale corriendo y me deja solito. Y yo dije, qué poca, me dejó solito. No, y yo me quedé, y el pinche bicho, yo lo escuchaba. Y yo decía, no sé, o sea, no me va a pasar nada. Valiente guarura, ¿no? Sí, pero se fue. Y yo, pues con mucho cuidado recogí mis cosas, porque también tenía que tener entendido de que si te entra la situación de El pánico. el pánico, pues te va peor. Ey. Pues guardé mis cosas, guardé toda mi mochila. Ya había dejado toda la excavación. Y vengo. Y voy subiendo el puente. Fíjate qué chistoso lo que me pasó. Voy subiendo el puente y voy bajando y me viene con una piedra.
Y yo me paro y volteo hacia atrás y veo los paredones sin techo y abandonados y todo. Saco, volteo y sigo de frente y me tiran la piedra. Y yo caminando y la piedra rodaba adelantito de mí. Y volteo y nada. Y yo solo, ya el otro cuate, yo no sé nada. Y seguía caminando y comenzaron así. Y dije, no, esto no es normal. Sí, ay, chiquillo. Sí, sí, sí. Entonces volteo, porque sí tienes que armarte de fuerza y bueno, tienes que salir protegido, por supuesto. Y tienes que decir groserías. Para quienes hemos estado empapados de este tema, Ujú. que no le tienes miedo Sí. y le pones un estate quieto. Y así fue como lo hice. No sé qué seas, no me interesa hablar contigo, quédate ahí, no te vine a molestar. Quédate ahí y déjame ir. Pero lo tienes que ver de frente. Y yo veía de frente de donde venía la pedrada. Y de frente. Y ya cuando pasó eso, me di la vuelta y ya no pasa nada. Crucé el segundo puente colgante y llegué y mi cuate hasta la carretera, tirado, esperándome. Y dice, ya te iba a ir a buscar. Olvídalo, ¿no? Ya después de tantas cosas. Esa es una manera que había pasado. Y regresando al tema principal que se comentó, mujer lobo. No. Yo, a mi forma de ser técnico, una persona que carecía de sus facultades mentales, que andaba en el campo y que no tenía que comer, y comencé a comer, a atacar, a agarrar gallinas, Ujú. se las comía así, y A como iba. y todo manchada de sangre, todo lleno de pelos. Eso fue el fenómeno. Bueno, lo que yo te quería comentar, y me esperé hasta que acabaras porque no sé si tú lo vayas a recordar. Yo era muy niño. Yo nací en el 84 y por eso te pregunté, fue en los Sí. 80s, porque yo me acuerdo, tengo recuerdos de cuando iba en el kinder. Entonces, yo me acuerdo mucho en que iba en tercero de kinder, cuando también empezó el caos de la mujer lobo de allá pero decían que era de San José del Corral también. Ok. Pues por la zona, Sí. ¿no? Pero pasaba esa camioneta anunciando con los periódicos que se imprimían al momento, y entonces toda la gente se caía en el pánico total de la mujer lobo y que iba a venir para Córdoba y que iba a venir a todos lados. Entonces fue algo también muy sonado aquí en la región, y la gente que sea contemporánea de nosotros, incluso más grande, pues va a poder darse un flashback al pasado sobre este acontecimiento. Es un acontecimiento que yo lo viví, me queda claro. Me tocó ahora sí que vivirlo ahora sí en vivo y en directo. Ujú. Pero sin duda nosotros no podemos caer en mi formación de investigación en lo primero que se comenta, ¿no? Sí. Tratamos de buscar siempre una respuesta coherente y sensata para darle respuesta a todo esto. Sin embargo, por ejemplo, con el chupacabras, después de mi investigación, después de la evidencia que tengo, sí puedo deducir con mucha claridad que son fenómenos paranormales, fuera de serie, porque yo sí tengo evidencia para poder concluir que es un fenómeno no de este planeta, en el caso de chupacabras. Y en el caso de la mujer lobo lo busqué de esa forma, Ujú. y para hacerlo. Siempre yo creo que en todas nuestras investigaciones y a todos sus radioescuchas cuando tienen este tipo de fenómenos, que no se dejen intimidar por porque así se te mete el miedo, Sí, y sí, sí. buscarle respuesta a todo, que siempre hay. Y bueno, ese es mi comentario. Uno mismo es el que se sugestiona muchas veces Muchísimo. y somos los culpables de que algo que en teoría puede ser real se satirice y después se tome a guasa, ¿no? Bueno, pues sí. Aunque sin embargo, son temas quienes nos gustan, y tu público que te ve en tu programa, son temas que te apasionan. Sí, claro. Y seguramente gran parte de tus visitantes en tu programa han tenido experiencias Sí, paranormales.
Bastantes. De hecho, nos gusta mucho porque los martes tenemos un en vivo y entonces en el en vivo la gente llama para participar Claro. contando su experiencia paranormal. Paranormal. Y es algo interesante. Yo siempre he buscado la respuesta obvia. Ujú. Y por eso concluyo. También te soy sincero, ¿no? Hay cosas inexplicables y hay cosas que tengo que darle créditos que efectivamente son cosas paranormales. Eso también. No quiere decir que no crea. Claro que creo. Hay fenómenos sumamente delicados, respetados, y en el cual uno no se mete, pero ahorita no es el tema para comentarlo, ¿no? Oye, Agustín, y ahorita se me está viniendo una pregunta a la mente. En algún momento durante estas entrevistas, digo, puede ser algo muy raro, pero ¿alguna vez notaste o alguna de las personas te comentó si este animal no tenía sombra? Si te refieres al chupacabras, Ajá. no. Bueno, prácticamente todos los ataques que yo hice fueron de noche. Entonces, nunca toqué ese tema, Ujú. lo digo con mucha honestidad, y no te puedo contestar, pero me atrevo a decir que no, que por la misma situación climática no producían sombra, me queda claro. Vaya, te lo digo porque dentro de la mitología prehispánica existen los perros sin sombra, que se creía que eran perros invocados en un portal desde el más allá para venir a cobrar deudas de personas Fíjate que tuvieran por ahí. Fíjate qué interesante, mi abuela decía, tú tienes que tratar bien un perro, porque los perros te van a cruzar el río de la vida. Eso lo tengo grabado. Y yo soy fiel creyente No, de que es cierto. bueno, yo también. Y sin embargo, los perros, voy a decir otras, los niños que nacen especiales son seres de luz y están con nosotros para guiarnos o para dirigirnos. Es un tema que después lo platicamos, pero sin embargo me queda claro que esos animalitos y estas personas traen consigo para decirte cuál es tu dirección, porque esos son seres especiales. Si podíamos hablar de generaciones, alguna vez Axel lo comentó, pero hay niños índigos, las primeras generaciones de los niños índigos 62, ¿cómo lo recuerdo? Porque nací en 62, pero ahí vienen oros, delfines y todas las generaciones de los niños, que son seres especiales con ciertas facultades o ciertas que no los tiene una persona normal. Ujú. Y son seres más sensibles, mucho más sensibles. Esos seres son especiales y eso hay que tenerlo cerca. A quienes en los radioescuchas tengan un ser o un animalito que los cuiden, que los protejan, que ellos los están protegiendo, me queda claro, y también estas personas. Pues fíjate que hablando de seres inocentes como los perritos, se dice mucho acerca de los perros y acerca de los gatos. De los gatos que te protegen espiritualmente de entidades tanto demoníacas como seres de bajo astral, etcétera, etcétera. Y de los perros se dice, y de otros animales, que si tú tienes problemas económicos o tienes alguna enfermedad, tú les puedes pedir que te ayuden para poder sanar o para poder mejorarte de esa economía. Y sí, fíjate que eso es un tema que yo lo he visto en el sentido de que cuando tengo problemas, mis animales están inquietos, mis perritos, mis mascotas están inquietos. Los gatos, los egipcios, pues, adoraban a los gatos, ¿no? Fíjate que no es así como que tan necesario pedirle al animalito que te ayude. Porque, por ejemplo, muchas veces se ha visto que el animalito, el que te acompaña, tu mascota en casa, muchas veces, sin que se lo pidas, carnal, absorbe enfermedades Que es cierto, que te tocan a ti, es cierto. porque en teoría el perrito no tendría por qué tener No. ningún rastro de enfermedades, digamos, autoinmunes y tiene una vida feliz. Pero están aquí como dice Agustín, vienen como guías, vienen como guardianes, Sí. pero también como protectores en este sentido, de que
si viene, digamos, por ahí la flecha, ellos se ponen y la toman. Porque muchas veces a lo mejor tú eres el relevante para la película y si algo en teoría te puede mermar tu salud, es triste, pero también ahí están los animalitos. Fíjate que hay una historia por ahí que habla de eso, de un niño que heredó los dones de su abuelita, se saltó la generación de la mamá y le tocó a él el don. Su abuelita era curandera y él tenía un gato y su gato siempre dormía en los pies de la cama. Y una noche lo visitaron y cuando lo visitan empieza a haber un montón de ruidos y empieza a moverse las cosas del lugar en donde estaba. El gato se eriza y bueno, él se queda paralizado y pasa. Se va a esta entidad. Al otro día lo llevan con una curandera y la curandera le dice, ¿sabes qué, hijo? Le mandaron un mal muy feo a tu familia. Le mandaron un demonio. Y este demonio, al ver la luz que tú tienes, fue a atacarte directamente a ti y tu gato lo recibió. O sea, tu gato te protegió. Cuando ellos llegan a su casa de regreso de la curandera, el gato estaba muerto. Y yo te puedo decir, soy testigo, en la pandemia, mis mascotas murieron. Ok. Por eso, con lo que comentas, pues, me queda muy claro. Sí, Por claro. supuesto. Yo creo que quienes nos gustan esos temas y que seguramente le han pasado a tus radioescuchas y a tus televidentes, son testigos, pero no se han dado cuenta. Sí, claro. Y ahorita que lo estamos comentando y van a hacer un recuerdo, pues sí es cierto, mi mascota le pasó esto, le pasó el otro, y eso te das cuenta que son ángeles Ángeles terrenales. terrenales que Pues nos fíjate vienen a cuidar. que yo creo que valdría la pena hacer un episodio completamente de mascotas. La neta es que sí, porque por Que ejemplo, hay bastantes. hay un montón de historias. Por ejemplo, yo te lo digo porque mi hermano es veterinario. Y luego él es mucho de ciencia, ¿no? Él es lo que digan los libros, para él es lo fehaciente. Pero pues yo lo empato con el tema emocional y de repente, pues ahí ando baboseando y veo a los dueños de los pacientes de mi hermano y encuentro la relación así de, Bueno, existe la delfinoterapia, ajá, que ya son los de los caballos, equinoterapia también. equinoterapia, o sea, realmente te das cuenta que están ocupando a los animales para poderlos curar. Y otro tema que me apasiona, bueno, ahorita que estoy estudiando, son la de los plantas, Ok. árboles, Ujú. que también tienen luz. Y ese es otro tema que muy largo. Ay, Agustín, pues la verdad, bien emocionado de haberte tenido con nosotros. Gracias. Muchísimas gracias por haber asistido. De verdad que fue un tema bastante interesante. Sé que por la emoción no seguimos el tema como Sí, tuvimos sí, que es- haberlo seguido, pero bueno, creo que la información está ahí clara. Entonces, ya para despedirte, algo que tú quisieras compartirle al público, a esa gente que todavía no cree en fenómenos paranormales, ¿qué les puedes decir? Bueno, yo te puedo decir que los fenómenos paranormales existen y hay que tener mucho cuidado, con mucho respeto. Que aquellas personas que quieren manejar ciertos juguetes, Ujú. que tengan que tener con precaución, porque sí abren vórtices, abren y se meten ciertas entidades muy negativas algunas, y creo que hay que tener mucho cuidado. Entonces, que no rebasen, siempre con precaución, que no les gane su valentía, El ímpetu. el ímpetu, que siempre vayan con mucho cuidado y siempre frenando y que se informen mucho. Pero de que existen los fenómenos paranormales, claro que existen. ¿Es malo jugar al Willy Willy? Es malo jugar con cualquiera Cualquier para- oráculo, ¿no? Sí, claro, porque si lo haces mal, te abre un vórtice y bueno, sin comentarios. Hasta luego. Hasta luego. Pues bueno, amigos, les agradecemos a todos por llegar también a este punto, así como a Agustín por acompañarnos. Y es el momento en donde muy amablemente nosotros a ustedes les pedimos que nos compartan cuál es su opinión. Nosotros dimos un montón de posibles teorías del origen de este fenómeno, pero a final de cuentas muy probablemente tú tienes una versión que nosotros no. Déjanos un comentario diciendo lo que tú sabes al respecto. Cuéntanos si tú también estabas chiquito cuando sucedió esto de chupacabras y si te daba miedo salir en la noche, si en tu familia hubo este encierro a las 7 de la noche que era cuando empezaba a oscurecer.
Y si llegaste hasta este punto, comenta también yo lo logré para saber que estuviste con nosotros en absolutamente todo el episodio. No te olvides de suscribirte al canal, activar la campanita, compartirlo con alguien que tú sientas que le va a apasionar este tema y también ir directamente a Spotify y calificarnos con 5 estrellas. De verdad que te lo vamos a agradecer. Y así como en su momento el chupacabras tuvo un gran auge y tuvo su hype, nosotros también te pedimos que hagas lo tuyo y nos ayudes dándonos tu hype. Te recuerdo que abajo en la sección de comentarios, si lo ves desde tu dispositivo móvil, giras hacia la derecha y te van a aparecer la opción de darnos unos puntitos de hype. Nos das los puntitos, cierras tu aplicación, la vuelves a abrir en nuestro video, nos vuelves a dar los puntos de hype y así lo puedes hacer 3 veces. De verdad te lo vamos a agradecer mucho para que este video llegue muy lejos. Y bueno, si quieren ver las evidencias que la verdad aquí no se pueden publicar porque son muy fuertes, recuerden que van a estar disponibles en el grupo de WhatsApp. ¿Cómo puedes acceder a este grupo? Te vas a Facebook y hasta arriba hay un post que está fijado en donde contiene el link precisamente para unirte. Entonces te esperamos por ahí para que ya en un chat podamos debatir sobre qué piensas de las experiencias, de las evidencias, perdón. Y recuerden, amigos, que si de repente te quieres poner en contacto conmigo y hablar un poquito acerca de terapias o del mundo paranormal espiritual, me puedes encontrar en todas mis redes sociales como rene.nana con H al final. Y bueno, si te gustan tanto las historias paranormales como a mí, te invito a mi proyecto alternativo que se llama 180 LPM Podcast, en donde tengo invitados y contamos un montón de historias muy oscuras, bien paranormales. Ahí sí nos vamos directamente a lo oscuro de los temas. Y si quieres un tatuajito también oscuro porque hago realismo en black and gray, pues me puedes contactar en mi Instagram personal que estoy como LuisQ1. Y recuerden, amigos, que al final del día no importa si tienes evidencia, lo viste en las noticias o te lo platicaron unos chismosos en un podcast, la verdad nunca la vas a encontrar allá afuera. La verdad, amigos, no se encuentra con el chupacabras, se encuentra justo aquí, dentro de cada uno de nosotros. Bye. Adiós.